¿cómo están? El tema que nos ocupa es sumamente interesante. Vamos a hablar del traspaso de dioses a través de la mitología griega. Lo vamos a relacionar con los eventos astrológicos y astronómicos que hemos estado viviendo en los últimos tiempos para darnos cuenta si estamos realmente ante un traspaso de dioses, ante la llegada de un nuevo Mesías, ante la energía del amor liberadora quizás. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los antiguos griegos, que siempre fueron pues muy sabios. Y la mitología griega era una especie de religión que no es casualidad, que siempre van a tener pues eventos muy similares entre las religiones para darles explicaciones a todos los procesos humanos, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a hablar de la mitología griega. Vamos a hablar de la constante del traspaso de dioses a través de la energía de la guerra, de la energía bélica, hijos que se le revelan al Dios Padre, porque están hartos de la actitud de Dios Padre, y cómo esto se viene dando a través de generaciones y de traspaso de dioses como si fuese una especie de karma. Se va a poner muy interesante hasta llegar al final y llegar a unas conclusiones que realmente son, desde mi punto de vista, bastante sorprendentes y coincidentes con los aspectos astrológicos que hemos estado viviendo, para que todos y cada uno de ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Bueno, ¿de dónde se crea todo? Lo primero que es creado y que es creado del caos, de la nada, es Gea. ¿Y qué es Gea? Bueno, Gea es la tierra, Gea es Gaia, y del seno de Gea, es decir, de esta energía de Gea femenina, es creado Urano. Urano se le relaciona como el dios de los cielos, que al vertir sus aguas sobre la tierra, sobre Gaia, pues la fecunda, y de ahí nacen los 12 titanes, que son 6 masculinos y 6 femeninos, es decir, 6 titanes y 6 titánides, que tienen mucha relación con los aspectos de la tierra. Es decir, Urano fecunda con su agua a Gea, a Gaia, y de ahí nacen los 12 titanes. Los titanes masculinos son Océano, Seo, Crío y Peirón, Yapeto y el famosísimo Cronos, del cual vamos a hablar más adelante. Y las titánides son Tía, Rea, Temis, Mnemósine, Feb y Tetis. ¿Qué es lo que sucede? Que Urano, en un acto de miedo, en un vaticinio que se le había hecho, en una creencia que él tenía, y siendo él, el Dios Supremo, pues quería permanecer en esa supremacía y tenía miedo que uno de sus hijos lo suplantara. Por lo tanto, decidió encerrarlos a todos en el Tártaro, que era un lugar profundo en Gaia. El Tártaro es similar al infierno, al inframundo. Es el inframundo, de hecho. Bueno, entonces su esposa Gea, o sea, la Tierra, harta de la actitud de Urano, una actitud fundada sin duda alguna en el miedo, porque el miedo siempre nos da la pauta, para que actuemos contrarios al amor. Pues Urano, en el miedo y en la tiranía, pues comete este error tan grande contra sus propios hijos, y Gea no se lo perdona. Libera a sus hijos y les dice que tienen que vengarse de su padre. Pero el único que recepcionó este llamado de venganza hacia su padre fue el más pequeño de los titanes, fue Cronos, que está relacionado con Saturno, dios del tiempo, que todo requiere orden, estructura, cronos, tiempo, en astrología. Entonces Urano toma una hoz que le da la propia Gea y castra a su padre. Y de los despojos de Urano vertidos, se dice que nacen, entre otras entidades, la famosísima diosa Afrodita, también conocida como Venus, pero ese es otro tema. Pues resulta que Cronos se proclama el nuevo dios de dioses. Aquí se hace el traspaso de dioses con hijos que se revelan a los padres, a un padre tirano, un masculino y un femenino que entra en guerra por una situación que parece injusta. Y bueno, Cronos llega al acuerdo con su hermano mayor, Titán, que iban a hacer este traspaso de dioses, pero que nunca iba a permitir que uno de sus hijos, los hijos que tuviera Cronos, pues subiera al trono. Que si se diera el caso de hacer el cambio de dioses por cualquier circunstancia, este le correspondería a uno de los titanes. Y ese fue el acuerdo al que llegaron, y finalmente Cronos pues se proclama el dios de dioses.
¿Qué es lo que sucede aquí? Que Cronos se casa con su hermana Rea. Y bueno, ellos tienen a los dioses, 6 dioses, 3 femeninos y 3 masculinos, a la diosa Hestia, Demeter y Hera, y a los dioses Hades, también conocido como Plutón, Poseidón, también conocido como el famoso Neptuno, del cual vamos a hablar mucho en el curso, y Zeus, también conocido como Júpiter. Pero bueno, Cronos dijo, bueno, yo no puedo permitir que mis hijos me suplanten, esta especie de karma, lo que yo le hice a mi padre, pues me toca que la misma vida me lo hagan a mí, y además yo llegué a un acuerdo con mis hermanos los titanes, ¿verdad? Entonces yo no voy a permitir que ninguno de mis hijos suba al trono, entonces me los voy a comer. Y ahí vamos a ver muchas pinturas y vamos a ver muchas historias, porque es realmente muy fuerte las imágenes de Cronos devorando a sus propios hijos. ¿Por qué? Otra vez, por miedo, por miedo. Por miedo a hijos que se rebelan, a padres autoritarios que se salen de control con la toma de poder. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo. En este caso, Rea, la esposa de Cronos, está sumamente molesta por lo sucedido, como en su momento lo estuvo Gea con Urano. Y bueno, dice, voy a hacerle creer a mi marido Cronos que se va a comer a mi hijito Zeus, y le da de comer, haciéndole creer que es el bebé Zeus, unas piedras envueltas en un paño, y Cronos se lo devora. Pero Zeus fue creado en la isla de Creta, y bueno, cuando es adulto, entre otras entidades, pues ahí crea un plan para hacer una pócima vomitiva que hiciera que su padre, Cronos, vomitara a sus hermanos, porque pues se los había comido. Entonces hacen que Cronos vomite a sus hermanos, y de ahí salen Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, finalmente, ¿verdad? Y bueno, aquí empieza una guerra entre los hermanos, sumamente famosos. Si se fijan, las mujeres nunca entran en conflictos bélicos, tratan de actuar más con justicia, y estamos hablando de mujeres como energía femenina propiamente. Y bueno, Hades, Poseidón y Zeus comienzan una guerra contra los titanes, la famosa titanomaquia, que duró 10 años. Tenían aliados en el Tártaro estos 3 dioses, y al final, después de una guerra sumamente sangrienta, ganan la guerra, y al azar se divide el universo. Al azar es que el pobre de Hades, también conocido como Plutón, pues le toca el Tártaro, el inframundo. Pero él no quería propiamente ser el dios del inframundo, le tocó. A Poseidón le tocan los mares. Y el que se proclama como dios de dioses es Zeus. Pero bueno, también había el vaticinio de que Zeus, cuando tuviera un hijo, pero especialmente con Metis, al cual el vaticinio le decían que iba a tener un varón y una hembra, con Metis, pues iba a ser el que lo iba a suplantar, y volvemos otra vez al mismo problema, al mismo conflicto, al mismo miedo, a los mismos hijos que se rebelan a los padres para crear un nuevo sistema de dioses. Cuando se crea un nuevo sistema de dioses, se hace siempre a través de la energía del miedo, a través de la tiranía, a través de hijos que se tienen que rebelar a los padres, porque el Padre Dios pareciera un Dios castigador, ¿verdad? Bueno, está interesante. Zeus hace amante a Metis, la hace su amante. Otros historiadores dicen que la hace su primera esposa. El caso es que Metis y Zeus se unen, y Metis sale embarazada. El vaticinio de Gea era que uno de los hijos, 2 hijos que tuvieran entre Metis y Zeus, iba a suplantar a Zeus, ¿verdad? El varón, como siempre. Entonces dice Zeus, pues esto no va a suceder, y ya no me voy a comer a mis hijos cuando nazcan, ya no voy a cometer el mismo error que cometió mi padre, ¿verdad? Ahora me voy a tragar a mi consorte completa embarazada. Y se come a Metis, que era una oceánide. Metis era una oceánide con mucha astucia, con mucha prudencia, con mucho don de justicia. Era hija de Océano y de Tetis, por eso era una oceánide.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Zeus no soporta los dolores de cabeza, yo creo que los de conciencia, por haberse tragado a Metis, y pide finalmente que le abran la cabeza, de la cual sale una entidad maravillosa, empoderada, vestida, armada y totalmente adulta, que es Atenea, después llamada Palas Atenea. Es una situación que después se los voy a comentar, quizás en otro curso, porque ahorita no quiero revolverlos con otra información, pero cuando escuchen Palas Atenea y Atenea estamos hablando de la misma persona. Cuando escuchen Palas separado, puede ser que estemos hablando de otra entidad, pero cuando escuchemos Palas Atenea es la misma persona. Porque Palas Atenea se llamó así porque al asesinar a Palas en honor a ella se adjudicó su nombre, pero bueno, ese es otro tema. Dije que no se los iba a decir y se los terminé diciendo. Bueno, sale Palas Atenea totalmente empoderada, armada, y Palas Atenea, la hija favorita de Zeus, existió amor ahí, muchachos. Ahí hubo amor. Ahí no hubo conflicto, se convirtió en su hija favorita y además tenía unas cualidades maravillosas. De hecho, Palas Atenea en astrología está relacionado al asteroide, precisamente Palas Atenea o Atenea. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Zeus se casa con Hera, que es su hermana, y Hera, la verdad es que Hera sí tenía un carácter muy peculiar. Hera era bastante iracunda, tal vez con razón, porque Zeus era muy mujeriego y hombreriego y le pegaba todo lo que se pudiera. Entonces Hera vivía eternamente en conflicto con su marido, porque pues realmente era tremendo, ¿verdad? Era tremendo. Y bueno, tanto así que como Zeus, al ser dios de dioses, comete los mismos errores que comúnmente estaban cometiendo los otros dioses, que se convierte en un ser pues bastante fuerte, tiránico, molesta a Hera y esta liderea inclusive una especie de golpe de estado contra el mismísimo Zeus. ¿Y qué es lo que pasa? Que Poseidón, Apolo, Hera e inclusive la mismísima Atenea con unas cadenas de oro atan a Zeus y lo dejan inmovilizado. Imagínense la ira de Zeus, el dios de dioses, cómo se les ocurre. Y será entonces aquí que Hera, al rebelarse a Zeus, estamos hablando quizás de la nueva era, quizás estamos hablando de una rebelión harta entre el masculino y el femenino. Después les voy a decir, no sé si antes o después, ya les dije el principio séptimo de Hermes, que habla precisamente de la unificación del masculino y el femenino como una fuerza creadora, porque vamos atando cabos en todo. Entonces, Hera, harta, pues actúa contra el mismísimo dios de dioses, con la ayuda de los otros dioses que también estaban hartos de la actitud de Zeus. Lo amarran con unas poderosas cadenas de oro. Pero aquí Tetis, que no está de acuerdo con lo que sucedió, Tetis, les recuerdo que era una titán, pues le pide ayuda a Biareo, que era un hecatónquiro, un monstruo con muchas cabezas y muchas manos, que va y lucha porque le debía fidelidad absoluta a Zeus y lo libera. Pues la furia de Zeus no se deja esperar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues que decide vengarse de su esposa Hera y bueno, la encadena y la cuelga en el cielo, hasta que Hera jura que nunca más va a volver a actuar contra el dios de dioses. A Poseidón y Apolo los obliga a ayudar en la construcción de los muros de Troya. Pero nadie sabe qué pasó con su amada, su querida hija Atenea. En realidad se puede deducir que ahí no hubo castigo alguno, porque entre que estaba Zeus atado con las cadenas, pues los dioses, pensando que ya habían logrado el resultado de hacer un traspaso de dioses y haber vencido a Zeus, pues estaban disputando ahí quién iba a ser el nuevo dios de dioses. Pero para nadie es un secreto que la más calificada era Atenea.
Sin embargo, Hera decía, oye, yo soy la esposa y yo soy la que tiene que ser la nueva diosa suprema, ¿verdad? Y Apolo decía, no, pues es que yo soy el dios del sol, yo tengo que serlo. Y Poseidón decía, momento, yo soy el más fuerte. Y todo eso pues lo vio Júpiter. Y estaba iracundo, vengándose de los dioses que se les ocurrió crear un golpe de estado contra el mismo dios de dioses. Pero nadie sabe qué es lo que pasó con Atenea. No es muy descabellado pensar que la misma historia nos hace suponer que Atenea debería de ser quien recibiera el traspaso de los dioses, pero como al ser la energía de Atenea una energía de inteligencia de grado superior, que vence guerras sin sangre, que vence guerras con justicia, con estrategia táctica, que es la hija favorita de Zeus y que existe un amor muy grande y muy incondicional entre ellos dos, pues venga a ser la excepción. Esto está muy relacionado, ya dejando a un lado el tema de la mitología griega, pero sí relacionándolo con los aspectos astrológicos que hemos vivido últimamente, pues yo lo podría relacionar perfectamente con la conjunción a la cual se le atribuye inclusive el retorno de la mítica estrella de Belén. Y para nadie es un secreto que la mítica estrella de Belén estaba hablando de la llegada de un Mesías, ¿verdad? De Jesús. Pues supuestamente esta conjunción, que es cuando los planetas están más cerca en grados, se dio en el grado 0 de Acuario, que además los antiguos griegos adjudican a la energía en el nivel evolutivo del amor. Se puede relacionar perfectamente la energía del amor agape, el amor incondicional, con la energía de Acuario. Entonces se unieron en el grado 0 de Acuario, se encontraron en el grado 0 de Acuario el 21 de diciembre del año 2020, a la cual se le adjudicó que inclusive podía ser la estrella mítica de Belén, es decir, el retorno o el nacimiento de un traspaso de dioses o de la llegada de un Mesías o de un evento sumamente importante. Saquemos conclusiones nosotros mismos. Cada quien debe de crearse su propia filosofía de vida con inteligencia de grado superior, como diría Palas Atenea, integrando ciencia y espiritualidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Pues se unieron Júpiter y Saturno y Palas Atenea. Es decir, mejor vamos a por orden. Saturno, que es el padre, Júpiter, que es el hijo de Saturno, y Palas Atenea, que es la hija de Júpiter. Palas Atenea estaba en el grado 3 y Júpiter y Saturno estaban en el grado 1 de Acuario, al cual se le atribuye la energía del amor agape, el amor incondicional. Entonces era una energía que estaba arriba y que la podíamos bajar acá abajo. ¿Pero cómo? ¿Qué lineamientos nos daban para bajar la energía del amor agape, el amor incondicional, la energía liberadora, la energía creadora, los milagros? Porque ahí sí yo no tengo ninguna duda que el mensaje de todos los mesías y el mensaje de la liberación siempre va a ser a través de la energía del amor. Y llama mucho la atención los protagonistas de esta conjunción y de los alcances que le dan incluso de la mítica estrella de Belén. Entonces, Júpiter, siendo una energía masculina, bueno, vamos a empezar por Saturno mejor porque es el padre. Saturno, que es una energía femenina, y Júpiter, que es una energía masculina, juntos hacen una energía creadora, como lo vamos a ver con una de las leyes de Hermes, que vamos a entender cómo el masculino y el femenino son una energía creadora. En el grado 0 de Acuario, el amor agape, el amor incondicional, son una dupla cósmica que crean un resultado desde la astrología. Pero ¿cuál es el mensaje que nos dejaba Saturno, que es Cronos en la mitología, y Júpiter, que es Zeus en la mitología? Pues el gran mensaje que nos dejaba Saturno es que todo requiere un orden, estructura, esfuerzo, sacrificio, trabajo interno, porque estamos encarnados aquí en la Tierra, donde nos regimos por las leyes del sacrificio. Pero Júpiter es una energía que dice, sí, pero hay que tener fe y esperanza, porque cuando hablamos de Júpiter hablamos de fe, de esperanza, de magnificencia, de benevolencia, de suerte. Y cuando hablamos de Saturno hablamos de orden, estructura, tiempo y esfuerzo. Unificándolos vamos a lograr un resultado. Unificando una energía
que es de una polaridad y la otra que es de otra polaridad. En este caso estamos hablando de Saturno femenino, Júpiter masculino. Uno que te da un ordenamiento y el otro te da otro ordenamiento, se unifican y en el grado 0 de Acuario. Pero en el grado 3, también formando parte de esta conjunción, se encontraba Palas Atenea o Atenea, que es una inteligencia de grado superior y de amor profundo. ¿Será que el traspaso de dioses se daba ya? Y que este era un anuncio del traspaso de dioses, que era momento que el traspaso de dioses se diera a través del amor, una nueva guerra de amor. ¿Será eso que está relacionado con la guerra del bicho? Porque para todos está bien claro que la guerra del bicho es la guerra del miedo. Y el miedo es la energía polar opuesta complementaria al amor. ¿Por qué se toman la molestia de declararle la guerra al amor? ¿Será que estamos ante un traspaso de dioses a través de la energía del amor? Porque Palas Atenea es una energía femenina, es una energía de inteligencia de grado superior. Astrológicamente, como es arriba, es abajo, y una realidad es que el colectivo femenino está despertando a su divinidad y está manifestando encuentros de amor atípicos, extraños. Una realidad es que esto se conjuga con una guerra que parece que su primer armadura o sus armas es el miedo, y el miedo nada más puede combatir al amor. Entonces, ¿en qué les puede afectar el amor? ¿Será que el amor nos obliga a darnos cuenta de nuestra divinidad y quién pudiera someter a hijos divinos? Se los dejo de tarea. Déjenme sus comentarios. Espero haber sido clara en mi explicación. Muchas gracias.